La oscuridad de la noche mexicana era un manto pesado, solo salpicado por el brillo efímero de las estrellas y el potente faro del Kenworth de José el Lobo Ramírez. El rugido del motor, un sonido constante y familiar, era la única sinfonía que arrullaba el viaje solitario por la legendaria carretera Federal 15, serpenteando entre el polvo y el calor sofocante de Mazatlán. José, un hombre cuyo rostro esculpido por las inclemencias del camino reflejaba la inmensidad de sus años al volante, era el epítome del lobo solitario, prefiriendo la quietud introspectiva de la cabina al ruido ensordecedor del mundo exterior. Su carga, aguacates verdes y suculentos, esperaba pacientemente su destino en la Ciudad de México, mientras la soledad, su fiel compañera, tejía un peculiar refugio en su corazón. Sin embargo, la reconfortante monotonía de la carretera fue abruptamente interrumpida. En el espejo retrovisor, luces rojas y azules danzaban en la oscuridad, creciendo en intensidad como depredadores silenciosos que se acercaban. Era una patrulla de la Guardia Nacional, sus girofaros girando a un ritmo hipnótico, un presagio de interrupción. José, con la experiencia de quien ya había pasado por innumerables revisiones rutinarias, suspiró. Acostumbrado a la burocracia y a los inevitables retrasos, orilló el pesado camión en el acotamiento polvoriento, las ruedas levantando una densa nube de arena que rápidamente se disipó en la brisa nocturna, revelando la imponente silueta de su vehículo. Con un movimiento calculado e instintivo, José apagó el motor, el silencio llenando el espacio antes dominado por el rugido del diésel. Abrió la puerta de la cabina y bajó, sus botas gastadas tocando el asfalto caliente. Sus manos, callosas y firmes, se alzaron a la vista, un gesto de sumisión y transparencia. La patrullera, Teniente Sofía Vargas, una figura femenina imponente en su uniforme, caminó hacia él. Sus ojos, de un tono oscuro y penetrante, parecían descifrar cada línea del rostro de José, su postura exhalando una autoridad silenciosa e inquebrantable. El aire a su alrededor parecía vibrar con una tensión latente, una energía que iba más allá de una simple revisión. Lo que se esperaba fuera una verificación de documentos común, con preguntas protocolares y la inevitable revisión de peso de la carga, tomó un rumbo inesperado. Sofía no mencionó la luz rota en la direccional ni el ligero exceso de carga que él sabía que tenía. En cambio, su mirada se fijó en José y sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla afilada. ¿Dónde ha estado en las últimas 24 horas, trailero? La voz de ella, aunque tranquila, llevaba una urgencia contenida, un peso que hacía que la pregunta resonara en el aire nocturno. José frunció el ceño, sorprendido, su mente acelerándose para entender el propósito de aquella indagación tan específica. Ella entonces extendió una fotografía, la imagen de una niña, no mayor de 6 o 7 años, con ojos grandes y expresivos. ¿Ha visto a esta niña?, preguntó Sofía, su voz ahora un susurro grave. Desapareció en la zona. José miró la foto, sus ojos recorriendo los detalles del rostro infantil, intentando rescatar cualquier fragmento de memoria que pudiera vincularla a él. Negó, la voz ronca por la sorpresa. No, teniente, nunca la he visto. Mi ruta es siempre la misma, de aquí a la capital. Ninguna parada fuera de lo común. Sin embargo, la forma en que Sofía lo miraba, con una mezcla de sospecha velada y una urgencia palpable, le infundió una profunda incomodidad, un escalofrío que no venía del viento. La patrullera, ignorando la negativa de José, comenzó una inspección rápida pero minuciosa alrededor del camión. Sus ojos escudriñaban cada rincón, cada rendija, como si buscara algo más que una simple irregularidad. La tensión crecía con cada paso de ella, el silencio entre ellos pesado y cargado de expectativa. José observaba,
su mente intentando descifrar el misterio detrás de aquel comportamiento. No era un retén común, y él sentía que había algo más, algo que lo involucraba de una forma que no lograba comprender, una sensación de que estaba siendo juzgado por algo que desconocía. Fue entonces cuando lo impensable sucedió. Sofía, después de una breve mirada al interior de la cabina, se detuvo de repente. Su mano se extendió hacia un rincón escondido, de donde sacó un pequeño objeto. Era un juguete infantil, un pequeño burro de peluche, ligeramente descolorido, pero con la inocencia inherente a los objetos que pertenecen a los niños. El corazón de José dio un brinco en el pecho. El juguete no era suyo. Aquel pequeño burro, tan inocente en su apariencia, parecía gritar una acusación silenciosa, una prueba extraña e inexplicable que lo ponía en el centro de un enigma que él no quería desentrañar. La visión del juguete infantil golpeó a José como un rayo, despertando un doloroso recuerdo que se había esforzado tanto por enterrar. Aquel pequeño burro de peluche, suave e inofensivo, parecía un eco distante de un pasado que intentaba olvidar bajo el asfalto de miles de kilómetros. Su propia hija, la imagen de ella, risueña y vibrante, inundó su mente, una herida antigua que nunca cicatrizaba completamente. Se había perdido años atrás, en circunstancias trágicas que él prefería no revisar, un agujero negro en su alma que le impedía seguir adelante, condenándolo a la soledad. El pasado de José, un fardo que había cargado en silencio durante tantos años, comenzó a resurgir, los recuerdos aflorando con una fuerza abrumadora. La revisión policial, que había comenzado como una simple formalidad, se transformó en un dilema moral agonizante. Él sabía que era inocente, pero la presencia de aquel juguete, la evidencia silenciosa e irrefutable, y su propio historial, que intentaba mantener oculto, lo ponían en una posición de vulnerabilidad extrema. Era como si el universo conspirara para arrastrarlo de nuevo a un abismo de dolor que juró nunca más tocar, una ironía cruel que desafiaba su cordura. Si te está gustando esta historia hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguna parte del viaje. Y dime, ¿desde dónde nos acompañas? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La noche avanzaba y el aire denso de la carretera parecía comprimirse alrededor de José, oprimiéndole el pecho con una sensación de claustrofobia. Sentía el peso de la mirada de Sofía, la patrullera, sobre él, un escrutinio que penetraba su alma, buscando respuestas que él mismo no tenía. El silencio tenso entre ellos se llenaba solo con el zumbido distante de los insectos nocturnos y el latido acelerado de su propio corazón, un tamborileo que anunciaba la inminencia de un giro en su vida solitaria. A cada segundo que pasaba, la percepción de José se hacía más clara. Aquello no era una simple inspección de rutina, sino el inicio de un viaje inesperado, forzado por las circunstancias, que lo obligaría a confrontar no solo la sospecha de la ley, sino también sus propios fantasmas. El pequeño burro de peluche, el catalizador silencioso de toda la situación, parecía sonreír irónicamente en su regazo, un recordatorio constante de que el pasado, por mucho que se intente huir de él, siempre encuentra un camino para manifestarse, especialmente cuando menos se espera. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría a lugares que jamás imaginó. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el desierto con tonos anaranjados y rosados, mientras José, aún aturdido por el súbito giro de los acontecimientos, se veía enredado en una telaraña que iba mucho más allá de una simple revisión policial. Era un hombre de la carretera, un nómada por vocación y por necesidad, cuyos días estaban regidos por el rugido constante del motor y la soledad confortable de la cabina. La carretera era su santuario, el asfalto, su confidente silencioso.
Conocía cada curva de la Federal 15, cada bache, cada gasolinera, pero nunca imaginó que un simple juguete de peluche pudiera desviar su ruta de forma tan drástica, lanzándolo a un escenario de búsqueda y desesperación. Su rutina era un escudo contra el mundo exterior. Despertar antes del sol, café fuerte y amargo, revisar el camión y partir. Millas y millas de paisajes áridos y pueblos olvidados pasaban por la ventana, acompañadas por canciones viejas en la radio y el murmullo de sus propios pensamientos. José vivía en un universo particular, donde los problemas del mundo parecían distantes, disueltos en la inmensidad del horizonte. La soledad no era una carga para él, sino una elección, una fuga de un pasado que se esforzaba por mantener bajo 7 llaves. Creía que, cuanto menos se conectara, menos se lastimaría. El conflicto interno de José era un pozo sin fondo de culpa y arrepentimiento. La pérdida de su hija años atrás lo había aplastado, transformándolo en un hombre que se escondía detrás de una fachada de indiferencia. Se sentía responsable, cargando el peso de una tragedia que lo había llevado a abandonar todo lo que conocía, buscando en la carretera una forma de penitencia y olvido. Aquel pequeño burro de peluche, encontrado por Sofía en su cabina, era más que una pieza de evidencia. Era un espejo cruel de su dolor, obligándolo a confrontar el fantasma de su paternidad perdida, un recordatorio constante de su mayor falla. Él deseaba, sobre todo, el anonimato, ser solo un trailero más en la vastedad de las carreteras mexicanas, invisible y olvidado. Soñaba con un día parar, quizás en un pequeño rancho lejos de todo, donde pudiera vivir sus días sin el peso del pasado acechándolo. Pero el destino, o la mala suerte, había conspirado contra él aquella noche. La búsqueda de aquella niña, la insistencia de Sofía, estaba desenterrando todo lo que él había luchado por enterrar, tirándolo de nuevo a un mundo que él había jurado dejar atrás, un mundo de emociones y responsabilidades que él creía no ser ya capaz de soportar. Sofía Vargas era diferente. No era la típica oficial de tránsito. Sus ojos firmes no solo llevaban la autoridad de la ley, sino también un brillo de determinación y una sombra de algo personal, algo que José no lograba descifrar. Se movía con una eficiencia casi fría, pero había una urgencia en sus gestos, una pasión contenida que la diferenciaba de cualquier otro oficial que él hubiera encontrado en la carretera. José, a pesar de su desconfianza inicial, percibía que ella estaba allí por un motivo que iba más allá del deber. El ambiente árido e implacable del desierto de Sonora, con sus cactáceas espinosas y el olor fuerte a tierra y polvo, parecía reflejar el estado de ánimo de José. Era un lugar de soledad y desafíos, donde la supervivencia dependía de la resiliencia y la capacidad de adaptarse. El calor sofocante del día daba paso a noches frías y estrelladas, creando un paisaje de contrastes, así como la vida del propio trailero. El desierto no era solo un escenario, sino un personaje silencioso, testigo de su viaje, influyendo en cada decisión y cada dilema. La desconfianza inicial de José hacia Sofía era palpable, casi un muro entre ellos. Él era un lobo solitario, y ella, una representante de la ley, una figura de autoridad que él, en su pasado, había aprendido a evitar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y la urgencia de la situación se hacía más clara, una extraña sociedad comenzó a formarse, renuente al principio, pero impulsada por la búsqueda desesperada de una niña. Con cada milla recorrida juntos, el hielo entre ellos comenzaba a derretirse, revelando capas de sus personalidades que ninguno de los dos esperaba. La atmósfera en la cabina del Kenworth era tensa, un silencio cargado de preguntas no dichas y la aprehensión por lo desconocido.
La radio de la Guardia Nacional crepitaba esporádicamente, anunciando códigos e informaciones que para José eran indescifrables, pero que para Sofía eran la esencia de su misión. El olor a diésel se mezclaba con el aroma dulzón de los aguacates y el ligero olor a sudor y polvo, creando una sinfonía sensorial que permeaba el ambiente, intensificando la inmersión en la jornada nocturna. José miraba el tablero, la luz tenue de los instrumentos iluminando su rostro pensativo. La ironía de la situación le golpeaba de lleno. Él, un hombre que huía de cualquier tipo de responsabilidad emocional, ahora se veía forzado a enfrentar una de las más profundas, la de ayudar a encontrar a una niña perdida. El destino, o quizás una fuerza mayor, lo estaba arrastrando de vuelta a la vida, a la compasión, a la humanidad que había intentado sofocar bajo el polvo de las carreteras, cuestionando sus convicciones más profundas. ¿Lograrías tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Sofía, percibiendo la indecisión y la renuencia de José, pero también una chispa de algo más, quizás una compasión reprimida, decidió sincerarse. Esta niña, comenzó, su voz más suave ahora, es hija de una vieja amiga mía. Crecimos juntas, ¿sabes? Por eso no puedo rendirme. No me rendiré. La revelación de ella fue un punto de inflexión, rompiendo el muro que José había construido entre ellos, revelando la dimensión personal de la búsqueda de Sofía y el profundo vínculo que la impulsaba. La confesión de Sofía la humanizó a los ojos de José. Ya no era solo la teniente, la ley, sino una mujer con sus propios dolores y motivaciones. Una persona que, al igual que él, estaba luchando contra sus propios fantasmas. La determinación de ella de encontrar a la niña, alimentada por un lazo personal tan fuerte, resonó con algo dentro de José, un eco de su propia pérdida y del dolor que cargaba, creando un puente inesperado de empatía entre los dos. Aquella revelación era la clave para la transformación de la relación entre ellos. El paisaje nocturno, antes un telón de fondo indiferente, comenzó a adquirir nuevos contornos a los ojos de José. Las sombras de las montañas distantes, los arbustos retorcidos por el viento, todo parecía adquirir un nuevo significado, como si la propia naturaleza estuviera atenta a aquella búsqueda desesperada. El aire, pesado con el olor de la tierra seca y el misterio de la noche, los envolvía, creando una atmósfera que era a la vez opresora e invitadora, un escenario perfecto para el drama que se desarrollaba. Con cada curva, con cada kilómetro que el Kenworth recorría, José sentía el peso de su propia historia mezclarse con la urgencia de la búsqueda de Sofía. El pasado y el presente chocaban, creando una tensión palpable dentro de la cabina. Ya no era solo un trailero llevando aguacates, era parte de algo más grande, algo que lo obligaba a mirar hacia adentro, a confrontar las heridas que pensaba que estaban dormidas para siempre, impulsándolo hacia un camino desconocido. La noche avanzaba, y el viejo Kenworth de José parecía cobrar vida propia bajo la fuerza de la misión. Se aventuraron por carreteras secundarias y pueblos olvidados, el asfalto dando paso a caminos de tierra batida que levantaban densas nubes de polvo. Con cada curva, la tensión entre José y Sofía disminuía, dando lugar a una extraña y renuente camaradería. Ella, con su determinación silenciosa, y él, con su experiencia en la carretera y un conocimiento casi intuitivo del terreno, formaban una dupla improbable. José, acostumbrado al aislamiento, sentía una extraña sensación de propósito, un eco de algo que había perdido. Sofía, percibiendo la renuencia inicial de José, pero también su creciente cooperación, decidió compartir más de su historia. La niña se llama Elena, comenzó, su voz suave pero cargada de emoción. Su madre, Carmen, es como una hermana para mí. Crecimos juntas en ese pueblo de allí cerca.
Señaló una hilera de luces distantes en el horizonte. Cuando recibí la noticia de su desaparición, lo dejé todo. No podría vivir conmigo misma si no hiciera todo lo posible por encontrarla. Su voz se quebró, revelando una vulnerabilidad que José no esperaba de una oficial tan firme. La confesión de Sofía tocó a José en lo más profundo. Vio en ella el mismo dolor, la misma urgencia que él había sentido años atrás, cuando su propia hija se perdió. La determinación de ella de proteger a Elena, la dedicación que iba más allá del deber, era un espejo de la propia lucha interna de José para lidiar con su culpa. Aquella conexión, forjada en el calor de la búsqueda, comenzó a disolver el hielo que él había construido alrededor de su corazón, revelando una empatía que pensó que había muerto hacía mucho tiempo, un indicio de que la sanación podría estar en camino. Se detuvieron en una pequeña gasolinera abandonada, cuyas bombas oxidadas y letreros descoloridos contaban historias de tiempos mejores. Mientras Sofía revisaba la radio, José hurgaba en los botes de basura en busca de cualquier pista, cualquier señal de que Elena pudiera haber pasado por allí. El olor a gasolina vieja y grasa impregnaba el aire, mezclándose con el aroma dulzón de los aguacates, creando una atmósfera melancólica. Fue allí, en medio de la desolación del lugar, donde José se encontró hablando de su hija, algo que no hacía desde hacía años. La voz de José estaba ronca, cargada de recuerdos largamente guardados. Mi hija, Liliana, comenzó con los ojos fijos en un punto distante. Ella lo era todo para mí. Un accidente, un momento de descuido, nunca me he perdonado. Las palabras salieron pesadas, cargadas de años de dolor y arrepentimiento. Sofía escuchó en silencio, su expresión suave, sin juicio. Aquel momento de vulnerabilidad compartida solidificó la alianza entre ellos, transformándolos de meros compañeros de búsqueda en confidentes, unidos por el dolor de pérdidas pasadas y por la esperanza de un futuro diferente para Elena. Al regresar al camión, el silencio entre ellos ya no era tenso, sino cargado de una comprensión mutua. La carretera por delante parecía menos hostil, y las estrellas en el cielo desértico brillaban con una intensidad que José no percibía desde hacía años. Con cada kilómetro sentía un peso que se le quitaba lentamente de los hombros, como si el viaje de búsqueda de Elena fuera, de alguna manera, una forma de redención para su propia alma, una oportunidad de rehacer lo que se había roto. Se estaba abriendo a la posibilidad de la sanación. La búsqueda los llevó a un pequeño pueblo remoto, oasis escondido, un puñado de casas sencillas de adobe en medio de la vasta aridez. El sol ya había salido, y el calor comenzaba a castigar. La llegada del enorme camión despertó a los pocos habitantes que los observaban con curiosidad y cierta desconfianza. Sofía mostró la foto de Elena y un viejo de ojos cansados asintió con la cabeza. Sí, la vi, dijo, señalando un sendero estrecho que desaparecía entre los cactus. Estaba con unos hombres yendo hacia las montañas en dirección al antiguo campamento minero. Parecía asustada. La información del viejo trajo una oleada de adrenalina. La pista era frágil, pero era algo. La decisión fue inmediata. Seguirían el sendero. José, con su experiencia en terrenos difíciles, sabía que el Kenworth no llegaría muy lejos. Tendrían que abandonar el camión y seguir a pie, o encontrar un vehículo más pequeño. El tiempo era crucial, y con cada segundo que pasaba la esperanza disminuía. El sendero hacia las montañas prometía ser arduo, lleno de obstáculos, una verdadera prueba de su resiliencia y determinación. El escenario cambió drásticamente. El paisaje árido y llano dio paso a terrenos rocosos y escarpados, con cactus gigantes y arbustos espinosos salpicando el camino. El viento arrastraba el olor a mineral y polvo, y el calor
se intensificaba con cada paso. José lideraba el camino, sus ojos entrenados escudriñando el terreno en busca de cualquier señal, cualquier rastro que indicara el paso de Elena. Sofía lo seguía de cerca, su determinación inquebrantable. El arma en su cintura, un recordatorio constante del peligro inminente. La interacción con Sofía sacó a relucir aspectos de José que había suprimido durante años: su astucia, su capacidad para leer el terreno, su calma en situaciones de riesgo, todas las cualidades que lo habían convertido en un trailero excepcional, ahora se usaban para un propósito diferente, más noble. Sentía una chispa de vida reavivarse dentro de sí, una sensación de que aún podía ser útil, de que su existencia tenía un significado que iba más allá de simplemente transportar cargas de un punto a otro. Encontraron vestigios, un trozo de cinta de colores colgando de un cactus, una pequeña huella en la arena más suelta, un pañuelo de tela que parecía familiar. Cada descubrimiento era un soplo de esperanza, un impulso para continuar, incluso cuando el cansancio y la desesperación amenazaban con dominarlos. El silencio del paisaje se rompía solo por el sonido de sus propios pasos y el susurro del viento, intensificando la sensación de estar completamente aislados, solos en su búsqueda. La tensión aumentó a medida que el sendero se hacía más empinado y el terreno más traicionero. José, usando su fuerza y conocimiento, abría camino, ayudando a Sofía a superar los obstáculos. Con cada paso, la conexión entre ellos se profundizaba, una confianza mutua que surgía de la necesidad y la urgencia. Ya no eran solo un trailero y una policía, sino dos individuos unidos por un objetivo común, enfrentando juntos los peligros de un terreno desconocido y los desafíos de sus propias almas. De repente, un sonido, un llanto, ahogado, débil, pero inconfundible. Elena. José y Sofía se miraron, un destello de esperanza y urgencia en sus ojos. El sonido venía de una cueva oscura, casi imperceptible en la ladera de la montaña. El corazón de José dio un vuelco. Ese era el momento, el punto de inflexión del viaje, donde toda su experiencia, todo su dolor y toda su resiliencia serían puestos a prueba. Aquel llanto, tan frágil, era el faro que los guiaba, el propósito de su peligrosa e improbable alianza. Se acercaron a la cueva con cautela, la adrenalina corriendo por sus venas. El olor a humo y algo metálico flotaba en el aire. La entrada era estrecha, oscura, y la oscuridad allí dentro parecía engullir la luz tenue de la mañana. José sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el peligro los esperaba allí dentro, pero el llanto de Elena era una llamada que no podía ignorar, un eco de su propia hija que lo impulsaba a seguir adelante. Sofía sacó su arma, el brillo del metal, contrastando con la oscuridad de la cueva. «Quédese detrás de mí», le susurró a José, su voz firme, pero con un temblor casi imperceptible. Él asintió, sabiendo que su fuerza física y su conocimiento del terreno serían más útiles que cualquier arma en ese momento. El suspense era palpable, cada respiración pesada, cada sonido amplificado en la vastedad del desierto. La cueva era un umbral, un portal a lo desconocido, donde el destino de Elena sería sellado. La tensión aumentaba a medida que se adentraban en la oscuridad de la cueva. El aire se volvía más denso y el eco de sus pasos resonaba en las paredes rocosas. La luz de la mañana fue rápidamente reemplazada por una penumbra espeluznante y dependían de sus linternas para iluminar el camino. José sentía el olor a humo más fuerte ahora y un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo más allí, una presencia que no era la de una niña perdida, sino de algo más siniestro. El suelo de la cueva era irregular, cubierto de piedras sueltas y escombros. José, con su experiencia, guiaba a Sofía, señalando los mejores lugares para pisar.
Estaba en su elemento, navegando por la oscuridad con una confianza que sorprendía a la propia Sofía. La sociedad entre ellos se volvía cada vez más fluida, una danza improvisada entre la fuerza bruta y la precisión entrenada. Con cada paso, se acercaban al centro del peligro, al corazón de aquel misterio. Giraron una curva y el escenario se abrió. Un fuego parpadeante iluminaba el interior de la cueva, revelando algunas figuras sombrías. El llanto de Helena era más fuerte ahora y se la podía ver acurrucada en un rincón con los ojos llorosos de miedo. Los hombres, bandidos de aspecto rudo, parecían estar negociando algo, sus voces bajas y amenazantes. La adrenalina de José se disparó. Ese era el momento, el enfrentamiento inevitable que habían temido y anticipado. José sintió la rabia burbujear en su pecho. Aquellos hombres estaban explotando a una niña, a una inocente indefensa. La imagen de su propia hija, Liliana, le vino a la mente, reavivando un fuego que pensaba que estaba extinto. Intercambió una mirada con Sofía. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que tenían que hacer. La búsqueda había llegado a su clímax y estaban listos para enfrentar lo que viniera, impulsados por una determinación inquebrantable. ¿Lograrías tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Sofía, con la calma de una profesional, evaluó la situación. Los bandidos estaban distraídos, pero armados. La oportunidad era mínima, pero era la única. Le hizo una señal a José, indicándole un plan. Él entendió. Usaría su conocimiento del terreno y su fuerza para crear una distracción, mientras ella se movería para rescatar a Helena. Era un plan arriesgado, pero la vida de la niña dependía de ello, y estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio para salvarla. Una demostración de coraje y abnegación. El plan fue puesto en marcha. José, con un grito gutural, lanzó una piedra grande contra la pared de la cueva, creando un estruendo ensordecedor que resonó por el ambiente. La distracción fue eficaz. Los bandidos se giraron, confundidos, y Sofía aprovechó el momento. Se movió con la rapidez de un rayo, su arma apuntada, la determinación en sus ojos fría y calculadora. José, viendo su oportunidad, avanzó, usando el caos para crear una ruta de escape segura para Sofía y Helena. El enfrentamiento era inminente y la tensión era casi insoportable. La lucha fue rápida y brutal. José, con la fuerza de un toro, derribó a uno de los bandidos, usando su masa corporal para abrir un camino. Sofía, con precisión quirúrgica, desarmó a otro, mientras Helena, aterrorizada, observaba todo, encogida. El aire estaba pesado con el polvo, el olor a sudor y el humo del fuego. José sentía cada golpe, cada empujón, pero su mente estaba enfocada en un único objetivo: proteger a Helena y asegurar que regresara con su familia. El sacrificio personal era insignificante ante la vida de una niña. Mientras la confusión se instalaba, José agarró a Helena, protegiéndola con su propio cuerpo, y Sofía cubrió la retaguardia. Se movieron hacia la salida de la cueva, aprovechando el caos que habían creado. Los bandidos, tomados por sorpresa, tardaron en reaccionar. La fuga era arriesgada, pero con cada paso, la esperanza de éxito aumentaba. La luz tenue del sol en la entrada de la cueva era un faro, una guía hacia la libertad, un recordatorio del mundo exterior que los esperaba, un lugar de seguridad y paz. Los peligros de la cueva quedaron atrás. Emergieron a la luz del día, jadeando, pero victoriosos. Helena estaba a salvo, en sus brazos. El viaje había sido arduo, lleno de riesgos e incertidumbres, pero lo habían logrado. José miró a Helena, su rostro pequeño y asustado, y sintió una emoción abrumadora, una mezcla de alivio y una extraña felicidad que no experimentaba desde hacía años. Ese era el momento.
la culminación de un viaje que había cambiado todo, y el inicio de una nueva fase. El regreso fue más lento, pero cargado de una sensación de triunfo. José y Sofía, con Elena entre ellos, recorrieron el camino de vuelta, sintiendo con cada paso el peso de la misión cumplida. Las montañas, antes un escenario de peligro, ahora parecían guardianes silenciosos de su victoria. El sol estaba alto en el cielo, y el calor del desierto era un abrazo cálido, un contraste con el frío y la oscuridad de la cueva. El aire parecía más ligero, y el paisaje más vibrante, reflejando la nueva esperanza que había nacido. Llegaron al punto donde habían dejado el camión. Carmen, la madre de Elena, ya estaba allí, alertada por Sofía a través de la radio de la patrulla. El reencuentro fue emocionante, una mezcla de lágrimas de alivio y abrazos apretados. José observó la escena, una mezcla de emociones en su pecho. La alegría de la familia era contagiosa, pero también un recordatorio doloroso de su propia pérdida, un espejo de lo que él había anhelado y nunca más tuvo. Era un momento agridulce, pero profundamente significativo para él, una oportunidad de aceptar y seguir adelante. Ahora es la hora de la decisión. Estate atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. El reencuentro de Elena con su madre fue un torbellino de emociones, un grito de alivio que resonó por el desierto. Carmen, con los ojos llorosos, abrazó a su hija con una fuerza que parecía querer absorberla de nuevo en sí, como si temiera que en cualquier momento pudiera desaparecer otra vez. José observaba la escena de cerca, sintiendo un nudo en la garganta. La alegría genuina de aquel abrazo era un espejo cruel, reflejando la imagen de su propia hija, Liliana, un fantasma que cargaba en cada milla recorrida, un recordatorio constante de lo que había perdido, de la felicidad que le había sido arrebatada de forma tan brutal e inesperada y que jamás recuperaría. A pesar de la alegría del momento, una sombra persistía en José. El pequeño burro de Maison Saint-Denis, Peluche, que aún sostenía en su mano, parecía susurrar secretos y verdades incómodas. Sabía que, aunque Elena estuviera segura, la presencia del juguete en su cabina lo ligaba al caso de una forma que no podía simplemente ignorar. La incertidumbre sobre lo que Sofía haría al respecto flotaba en el aire, un cuestionamiento silencioso sobre su inocencia, una amenaza velada que podría destruir la frágil paz que había encontrado en la carretera. Su pasado estaba a punto de chocar con su presente. Sofía Vargas, a su lado, observaba a la familia reunida con una mirada que mezclaba alivio y una seriedad inquebrantable. Se acercó a José, con los ojos fijos en el juguete de peluche. «José», dijo, la voz baja pero firme, «ese juguete, necesito saber la verdad». La pregunta era directa, pero la manera en que la hizo revelaba una empatía que iba más allá de su deber. Sabía que aquel objeto tenía un significado para él, algo que lo atormentaba, y estaba dispuesta a escuchar, a comprender, a darle la oportunidad de sincerarse, de confesar lo que sea que lo estuviera afligiendo. El corazón de José se disparó. Era el momento de la verdad. Podía mentir, intentar librarse de la situación, pero sabía que no serviría de nada. La honestidad era la única salida. Con un suspiro pesado le entregó el burro de peluche a Sofía. «Perteneció a mi hija», confesó, la voz embargada por la emoción. «Ella se fue hace muchos años. Un accidente. No he visto ese juguete desde entonces. No sé cómo fue a parar a mi cabina». La verdad, cruda y dolorosa, finalmente salió a la luz, un alivio mezclado con el dolor del recuerdo. La revelación de José fue un punto de inflexión crucial. Sofía, al escuchar su historia, sintió el dolor del hombre, la profundidad de su pérdida.
Sus ojos se suavizaron y comprendió que aquel juguete, lejos de ser una prueba de culpa, era un vínculo con la tragedia personal de José. La sospecha inicial que pesaba sobre él se disipó, sustituida por una comprensión silenciosa, una empatía que trascendía la barrera entre oficial y ciudadano. Percibió que la conexión con el juguete era meramente una coincidencia, una que lo había llevado a un nuevo viaje de sanación. La decisión de Sofía era inminente, y José lo sabía. Podía denunciarlo, llevarlo a interrogar, o podía confiar en su palabra. El peso de aquella elección era enorme, y él sentía la ansiedad corroerlo por dentro. Pero había algo en su mirada, una bondad que no esperaba, que le hizo abrigar una pizca de esperanza. Se había abierto, expuesto su mayor vulnerabilidad, y ahora dependía de la compasión y el discernimiento de ella para su futuro, para su libertad. «Le creo, José», dijo Sofía, su voz suave, pero cargada de convicción. Le devolvió el juguete de peluche, un gesto de confianza y empatía que valía más que 1000 palabras. «Lo importante es que Elena está segura, y usted fue fundamental para ello. Es un buen hombre, José». Las palabras de ella fueron un bálsamo para el alma de José, una validación que no sabía que necesitaba. Sintió un nudo deshacerse en su pecho, una sensación de alivio que le hizo respirar hondo por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, la calma fue pasajera. Mientras Sofía hablaba, un sonido distante de neumáticos se acercaba, otra patrulla de la Guardia Nacional. José sintió un pánico helado. Eran refuerzos y la situación podía interpretarse de forma equivocada. La confianza que Sofía había depositado en él podría ser en vano, y él podría ser arrestado por algo que no había hecho. El destino, una vez más, parecía jugar con él, presentando un nuevo obstáculo en el momento en que pensaba estar libre. Sofía percibió la mirada de José y actuó rápidamente. Tomó la radio. «Situación controlada. Niña rescatada y con la familia, regresando a la base. No hay necesidad de refuerzos», transmitió, su voz autoritaria y clara. Era un acto de protección, una forma de asegurar que José no se viera envuelto en más problemas. Estaba arriesgando su propia reputación, pero sabía que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a un hombre que, a pesar de su pasado, había demostrado ser un héroe aquella noche. La patrulla de refuerzo pasó de largo sin detenerse, y José soltó un suspiro de alivio. Sofía lo había salvado, no solo de la cárcel, sino de un tormento que no aguantaría. El sol ahora brillaba intensamente en el cielo, disipando las sombras de la noche y las incertidumbres que pendían sobre ellos. El peligro había pasado, y la sensación de libertad era casi palpable, un regalo inesperado que había recibido por su bondad y coraje. «Ahora es la hora de la decisión. Estate atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación». El clímax no fue solo sobre el rescate de Elena, sino sobre la decisión de Sofía de confiar en José, de ir más allá del protocolo y ver al hombre detrás de la fachada de trailero solitario. Esta decisión, cargada de riesgo personal, cimentó la creencia de José de que la bondad aún existía en el mundo y que la compasión podía ser más fuerte que la ley. Había sido probado y había superado la prueba, encontrando una nueva esperanza. José sintió la presencia de Sofía a su lado, ya no como una oficial, sino como una aliada, una amiga improbable forjada en las llamas de la urgencia. La conexión entre ellos era profunda, un lazo silencioso que trascendía las palabras. Sabía que nunca olvidaría aquella noche, ni a la mujer que había visto más allá de sus defectos, que le había dado una segunda oportunidad de redención, de reconectarse con la humanidad. El mensaje era claro: la confianza y la compasión pueden, de hecho, transformar vidas, incluso en las situaciones más inesperadas e improbables. La carretera federal 15, antes un camino de soledad,
ahora representaba un viaje de sanación y renovación para José, un nuevo comienzo que no esperaba encontrar. Había salvado una vida, y en el proceso había encontrado una nueva razón para vivir. El sol ya estaba alto cuando José, con Elena en 1200 brazos, la entregó a su madre, Carmen. El reencuentro fue una mezcla de lágrimas y sonrisas, un alivio palpable que se extendió por el aire árido del desierto. Carmen abrazó a su hija con una fuerza que parecía querer compensar todo el tiempo perdido, como si temiera que en cualquier momento pudiera desaparecer de nuevo. José observó la escena, sintiendo un nudo en la garganta. Vio en la alegría de aquella reunión el reflejo de lo que había perdido, el amor incondicional de una hija, pero, por primera vez en mucho tiempo, ese dolor no vino acompañado de un peso sofocante. Había una ligereza, un consuelo en saber que, incluso sin su propia hija, había ayudado a otra a volver a los brazos de su madre, un acto de redención que le calentaba el alma. El pequeño burro de peluche que aún sostenía parecía ahora un amuleto, un símbolo de una nueva fase y ya no un tormento, un verdadero cambio. La revisión policial que parecía una pesadilla inicial se transformó en un catalizador para la sanación de José. La búsqueda de Elena no solo lo sacó de su rutina solitaria, sino que lo obligó a confrontar sus propios demonios, a reconectarse con la compasión y la humanidad que había enterrado bajo años de dolor. Ya no era solo el lobo, el trailero recluso, sino un hombre que se había atrevido a preocuparse, que había arriesgado su propia seguridad para salvar una vida. La carretera, antes su refugio y su prisión, ahora parecía un camino hacia un futuro diferente, un lugar de cientos posibilidades y nuevos horizontes donde podría reconstruirse. Mientras Carmen y Elena se despedían, Sofía se acercó a José. «Gracias, José», dijo, su voz sincera. «Usted marcó la diferencia hoy. Muchos simplemente se habrían ido». Le tendió la mano, y José la estrechó, sintiendo una conexión profunda e inesperada con aquella mujer. Aquel apretón de manos sellaba no solo una sociedad improbable, sino el reconocimiento de un nuevo comienzo para José. Había demostrado valentía, resiliencia y Sofía lo había visto, abriendo sus ojos a la posibilidad de una vida más allá del asfalto, una vida con propósito. José, con el pequeño burro de peluche en su bolsillo, regresó al Kenworth. El camión, antes solo un medio de transporte, ahora parecía tener una nueva alma. Se sentó en la cabina, el rugido familiar del motor trayéndole un consuelo diferente. La soledad seguía allí, pero ya no era la misma. Ahora era una soledad llena del recuerdo de aquella noche, de la gratitud de una familia y de la sensación de haber hecho lo correcto. Sentía que había honrado la memoria de su hija, Liliana, ayudando a proteger a otra niña. El viaje de regreso a la carretera principal estuvo marcado por un silencio pensativo. José había aprendido que, incluso en las situaciones más sombrías, la confianza y la compasión pueden transformar vidas. Su alma, antes marcada por la soledad y la culpa, ahora llevaba las cicatrices de una batalla ganada y la promesa de un nuevo amanecer. No sabía lo que el futuro le depararía, pero sabía que ya no sería el mismo hombre, y eso era un comienzo. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, déjanos un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias. El mensaje de José era claro. La redención no era un destino, sino un viaje continuo, una serie de elecciones que moldean quienes somos. Y estaba listo para seguir manejando, ya no para huir, sino para encontrar su propio camino, donde cada milla recorrida sería un recordatorio de que la esperanza siempre encuentra un camino, incluso en el desierto más árido, una lección que llevaría para siempre.